El tiempo como ilusión, teorías cuánticas, el eterno presente, conciencia y percepción del tiempo, parte 3. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si me lo preguntan, no lo sé. San Agustín. La naturaleza del tiempo ha desconcertado a filósofos y científicos por siglos. En nuestra vida cotidiana asumimos que el tiempo transcurre de manera lineal y fiable, del pasado hacia el futuro, marcado por relojes y calendarios. Nos despertamos cada día observando cómo avanzan las manecillas, seguros de ese flujo constante. Sin embargo, desde la ciencia moderna hasta la experiencia consciente, emergen indicios de que esta linealidad podría ser una ilusión construida por nuestras mentes. ¿Y si el pasado, el presente y el futuro no fueran tan distintos como creemos? ¿Y si, en el fondo, solo existiera el ahora eterno? Imagen: un reloj dibujado con tiza simboliza la naturaleza esquiva del tiempo humano. ¿Es el tiempo una realidad objetiva o una construcción de nuestra percepción? En esta parte 3 de la miniserie El tiempo como ilusión, exploraremos cómo la física cuántica desafía la noción de un tiempo lineal absoluto, que se entiende por el eterno presente en términos de conciencia, y cómo nuestra percepción psicológica moldea la experiencia del tiempo. Acompañaremos teorías científicas con perspectivas filosóficas y experimentos reveladores, todo con un tono reflexivo y ligeramente melancólico. Prepárate para un viaje en tercera persona a través de la realidad temporal, conectando con esas preguntas profundas que todos nos hacemos sobre la vida y el paso del tiempo. El eterno presente y la experiencia de la conciencia. La conciencia humana parece habitar siempre en el presente. Solo podemos experimentar directamente el instante actual, el pasado vive en nuestros recuerdos y el futuro en nuestra imaginación y expectativas. Ya Aristóteles afirmaba que el tiempo no tiene existencia real fuera de la mente, definiéndolo como la medida del cambio según antes y después, algo que solo el alma, la mente, puede contar. En otras palabras, sin una conciencia que perciba cambios y los ordene, el tiempo tal vez no existiría de forma significativa. Muchos pensadores han reflexionado que fuera del ahora, nuestra percepción es solo memoria o anticipación. San Agustín distinguía un presente del pasado, la memoria, un presente del presente, nuestra atención al momento, y un presente del futuro, nuestra expectativa. Todo ocurre en la mente en este instante. De modo similar, algunas filosofías espirituales hablan de un eterno presente, el universo entero desplegado en una hora infinito, con la conciencia como sustrato de esa realidad. La idea de un presente eterno sugiere que pasado y futuro son, en última instancia, construcciones mentales dentro del único momento que realmente existe. Para los teólogos medievales, incluso Dios experimentaría la eternidad como un único instante eterno, la posesión completa y perfecta de la vida ilimitada en un único instante, en palabras de Boecio. Esta perspectiva del tiempo atemporal insinúa que nuestra sensación de fluir es un fenómeno subjetivo ligado a la conciencia. ¿Cómo experimenta entonces la conciencia el paso del tiempo? Cada uno de nosotros ha sentido la relatividad psicológica del tiempo, momentos de dicha que se escurren en un parpadeo y periodos de dolor o espera que se hacen interminables. Esta elasticidad perceptual nace de nuestra mente, no de ningún reloj externo. La mente humana tiende a recordar el pasado y anticipar el futuro, navegando constantemente entre memorias y deseos. A veces nos resulta difícil permanecer en el momento presente, pero cuando lo logramos, como en estados de meditación profunda, ocurre algo notable. Muchos meditadores reportan que el tiempo subjetivo se ralentiza o incluso desaparece durante una contemplación prolongada. En la quietud de la hora, vislumbramos ese eterno presente del que hablan los sabios, donde unos minutos pueden sentirse como horas o viceversa. Esta conexión entre conciencia y tiempo sugiere que, en gran medida, el tiempo del que hablamos no es una entidad física independiente, sino la manera en que nuestra mente construye la realidad momento a momento. La ilusión del tiempo lineal según la física moderna. Desde la ciencia, la noción de un tiempo absoluto y lineal ha sido gravemente cuestionada. La teoría de la relatividad de Einstein revolucionó nuestra comprensión al mostrar que el tiempo es flexible, maleable por la velocidad y la gravedad. Para dos observadores en condiciones distintas, los relojes pueden desincronizarse. Si uno se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, su reloj y proceso biológico marcha más lento en comparación con el de alguien en reposo. Incluso la gravedad afecta la velocidad con que transcurre el tiempo. Un reloj situado en la cima de una montaña avanzará ligeramente más rápido que uno al nivel del mar, por estar más lejos del centro gravitatorio terrestre. El tiempo, según la relatividad, no es universal ni absoluto, sino que forma una especie de tejido unido al espacio,
el espacio-tiempo, que se curva y estira. Esto confirmó científicamente intuiciones filosóficas antiguas de que el tiempo depende del observador y su estado de movimiento. Ironías del destino, Einstein, quien destronó el tiempo de reloj newtoniano, seguía considerando el tiempo como parte real del entramado del universo, aunque relativo. Pero las cosas se tornan aún más extrañas al bajar al reino de lo cuántico. La física cuántica, que describe las unidades más pequeñas de la realidad, partículas subatómicas, no incorpora el tiempo de la misma manera. En mecánica cuántica, el tiempo suele tratarse como un parámetro externo, un simple tic-tac de fondo que no forma parte intrínseca de las ecuaciones fundamentales. Esta separación entre relatividad y cuántica, una ve el tiempo como dimensión física flexible, la otra como un parámetro matemático fijo, es uno de los grandes enigmas sin resolver de la ciencia. Algunos físicos teóricos van más allá y proponen que el tiempo podría no ser fundamental en absoluto, sino un fenómeno emergente. Don Page y William Butters, en la década de 1980, sugirieron que el tiempo existe solamente debido a las relaciones entre partículas cuánticas. Si el universo no tuviera objetos interactuando entre sí, podría literalmente carecer de tiempo. Imagina por un momento un universo estático, sin cambios, ¿qué sentido tendría hablar de segundos o años allí? La fascinante ecuación de Wheeler-DeWitt, que intenta describir el estado cuántico total del cosmos, de hecho no contiene la variable tiempo en absoluto. Que la ecuación del universo omita el tiempo resulta escalofriante, sugiere que el cosmos, en su totalidad, es atemporal, y que el tiempo aparece únicamente cuando lo miramos de cerca, al observar cambios o interacciones. Esta idea conceptual se ilustra con una analogía: si observas un océano en calma desde muy cerca, enfocado en un solo punto, nada parece moverse, pero al ampliar la mirada, comparando un punto con otro, emergen las olas y la noción de movimiento. Así también, el tiempo podría surgir solo de la comparación entre estados del universo. Sin esa comparación, todo es, simultáneamente, en un eterno ahora congelado. Un estudio reciente parece apoyar esta visión. Un equipo de científicos italianos construyó un reloj cuántico usando partículas entrelazadas, conexiones misteriosas donde lo que le sucede a una partícula se refleja instantáneamente en la otra. Hallaron que las oscilaciones de estas partículas podían servir de reloj, persistiendo el tic-tac, incluso al escalar el sistema a tamaños mayores. La conclusión intrigante es que el tiempo podría ser una ilusión producida por las correlaciones entre los objetos. En otras palabras, se confirma la idea, ya insinuada por la relatividad, de que no existe un tiempo único y general en el universo, sino que cada fragmento de realidad lleva su propia cuenta dependiente de cómo interactúa con el resto. Como resumen poético de esta extraña verdad, Albert Einstein escribió en 1955 una carta de pésame que contiene una de sus frases más célebres: Michele ha partido de este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. Las personas como nosotros, que creemos en la física, sabemos que la distinción entre pasado, presente y futuro no es otra cosa que una persistente y tosuda ilusión. Si para Einstein la separación entre pasado, presente y futuro era solo un engaño de nuestros sentidos, la implicación es profunda y un tanto melancólica. Podría ser que todos los momentos de nuestra vida coexistan ya en alguna forma. Varias teorías modernas respaldan esta visión del universo bloque, en la cual cada evento, pasado, presente o futuro, está igualmente ahí, esculpido en la estructura del espacio-tiempo. Y nuestra conciencia se mueve de un fotograma a otro de esa película cósmica. Visto así, el flujo del tiempo es como la luz de una linterna recorriendo una pintura ya terminada. Pero si todo está escrito, ¿qué significa eso para nuestras decisiones y nuestra libertad? Este debate filosófico se renueva. Tal como plantean algunos pensadores, si el futuro ya existe y el pasado no se pierde, entonces el libre albedrío podría ser ilusorio. Nuestras elecciones estarían predeterminadas en ese bloque temporal. ¿Somos realmente nosotros quienes escogemos nuestros caminos, o simplemente estamos tomando conciencia, instante a instante, de un destino ya trazado? La ciencia no tiene una respuesta definitiva, pero cuestionamientos así nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia y la responsabilidad en un universo donde el tiempo es difuso. Perspectivas radicales dentro de la física teórica incluso imaginan realidades sin tiempo en absoluto. El físico Julian Barber, por ejemplo, propone que el verdadero escenario del cosmos es un espacio eterno de configuraciones posibles llamado Platonia, en el cual todas las configuraciones del universo existen estáticas para siempre.
En Platonian no hay pasado ni futuro, solo un infinito catálogo de ahoras posibles. Nuestra impresión de movimiento y cambio, según Barber, proviene de las llamadas cápsulas del tiempo, estructuras estáticas que contienen la apariencia de recuerdos y huellas de otros momentos. Dicho de otro modo, lo que nosotros percibimos como memoria del ayer o registro histórico no sería más que características inherentes de ciertos instantes eternos. Cada momento existe por sí mismo, pero algunos contienen la impresión de un pasado, huellas fósiles, memorias en nuestros cerebros, que nos hacen pensar que hubo una secuencia para llegar ahí. Así, la flecha del tiempo sería una construcción emergente de cómo se conectan esas cápsulas en nuestra percepción. Esta propuesta es altamente especulativa, sí, pero proviene de tratar de reconciliar las leyes cuánticas con la relatividad eliminando la noción de tiempo fundamental. Sea correcta o no, resulta estremecedor contemplar un universo donde nuestro sentir el paso del tiempo es una suerte de espejismo, una necesidad evolutiva quizás, pero no una característica básica de la realidad. Experimentos que desafían la linealidad del tiempo. Más allá de las teorías. Hay experimentos e ideas científicas concretas que desafían la secuencia causa-efecto tradicional y alimentan la noción de que el tiempo podría comportarse de forma no lineal en ciertas circunstancias. Uno de los más famosos es el experimento de elección retardada propuesto por el físico John Wheeler. Basado en la célebre prueba de la doble rendija, Wheeler imaginó, ¿qué pasaría si decidimos cómo medir a una partícula después de que ésta haya pasado por las rendijas? Sorprendentemente, la mecánica cuántica predice, y los experimentos lo han confirmado, que dependiendo de si insertamos o no un segundo divisor de haz a último momento, la partícula mostrará comportamiento de partícula o de onda como si hubiera sabido qué decisión tomaríamos. En términos simples, al cambiar el dispositivo de medición en el último instante, se modifica el resultado que ya estaba en camino, dando la impresión de que un efecto en el presente alteró las propiedades en el pasado de la partícula. Es como si el fotón, inicialmente, tuviera un futuro indeterminado y al observarlo definimos no solo su estado presente sino también cómo llegó hasta aquí. Esta extraña consecuencia ha llevado a algunos a hablar de retrocausalidad, la posibilidad de que una acción del futuro influya en el pasado. Ahora bien, la interpretación aceptada no implica realmente que la información viaje atrás en el tiempo, no podemos enviar un mensaje al ayer ni prevenir sucesos ya acaecidos. Más bien, la lección es que en el mundo cuántico los eventos no tienen un orden temporal definido hasta que interactúan con un observador o un aparato de medida. La pregunta que hizo la partícula antes de medirla, resulta mal planteada, porque no hay un hecho concreto antes de la medición, el pasado de la partícula permanece borroso, como un lienzo de posibilidades, hasta que el presente lo cristaliza. Aún así, la sensación que dejan estos experimentos es profundamente contraintuitiva, la secuencia temporal clásica, primero causa, luego efecto, se difumina. Nuestros conceptos de antes y después pierden nitidez a escalas microscópicas. Tal vez el tiempo, en esos dominios, sea más como un mapa de conexiones lógicas que como una flecha unidireccional. Otro frente donde el tiempo muestra su extraño comportamiento es el de la termodinámica y la flecha del tiempo ligada a la entropía. Sabemos que ciertos procesos parecen irreversibles, por ejemplo, una taza de café caliente se enfría espontáneamente, pero nunca la vemos calentarse de la nada. Este sentido de dirección del tiempo, del orden al desorden creciente, está fundamentado en la estadística. Ludwig Boltzmann explicó que no es imposible que los átomos de café frío se reordenen y calienten de golpe. Solo altamente improbable. Así, la segunda ley de la termodinámica aporta una flecha temporal, del pasado de menor entropía al futuro de mayor entropía. Carlo Rovelli, físico contemporáneo, señala que esa flecha es una especie de ilusión emergente, una consecuencia de las condiciones iniciales del universo y la estadística, más que una ley fundamental. En las ecuaciones básicas de la física, como las de la gravitación o el electromagnetismo, no hay preferencia por una dirección temporal, dichas leyes funcionarían igual adelante que atrás en el tiempo. Es únicamente cuando entran en juego sistemas complejos con muchísimas partículas que el ir hacia adelante cobra sentido, porque la probabilidad conspira a favor de la dispersión y el desorden. Esta observación lleva a algunos científicos, como el argentino Alberto Rojo, a especular que quizás una teoría más profunda de la realidad logrará explicar el tiempo de una manera nueva. Rojo sugiere que en esa futura física unificada probablemente debamos repensar la flecha del tiempo, e incluso conceptos como avanzar o retroceder podrían redefinirse. Dado que a niveles microscópicos la flecha temporal a veces parece desdibujarse o invertirse. En resumen,
Los experimentos cuánticos y las consideraciones teóricas nos muestran un panorama donde el tiempo no siempre se comporta como una línea recta hacia adelante. El futuro y el pasado, al menos en el ámbito subatómico, bailan una danza sutil donde el orden de los pasos no está estrictamente fijado hasta que encendemos la luz de la observación. La percepción del tiempo, psicología y cerebro. Desde la perspectiva de la mente humana, el tiempo es altamente maleable. Nuestro cerebro no percibe el paso del tiempo de forma uniforme ni objetiva, sino que lo moldea de acuerdo con la atención, la memoria, las emociones e incluso la edad. Lejos de ser un cronómetro fiel, la percepción temporal es un fenómeno subjetivo que varía de persona a persona y de momento a momento. Un factor crucial es la memoria. Como señaló el filósofo Bertrand Russell, cuando miramos el reloj, podemos ver moverse el segundero, pero solo la memoria nos dice que las manecillas de los minutos y las horas se han movido. Es decir, únicamente encadenando recuerdos podemos sentir el transcurrir de varios minutos u horas. Sin memoria, cada instante sería como nacer de nuevo, sin contexto temporal. Este hecho nos recuerda que la sensación de duración depende de comparar el ahora con un antes almacenado en la mente. La atención es el otro ingrediente clave. Cuando ponemos toda nuestra atención en el paso del tiempo, por ejemplo, esperando con impaciencia una llamada importante o mirando la olla a fuego lento queriendo que hierva, los segundos parecen eternos. Hay un dicho popular que ilustra esto: una olla observada nunca rompe a hervir. En situaciones de aburrimiento, soledad o ansiedad, al no haber estímulos que ocupen nuestra mente, somos dolorosamente conscientes del tic-tac, y el tiempo subjetivo se alarga. Basta recordar una clase tediosa que parecía no acabar jamás, o una noche de insomnio donde cada minuto caía pesado. Por el contrario, cuando nuestra atención está completamente absorbida en una actividad placentera o demandante, digamos, conversando con un ser querido, inmersos en una película emocionante o jugando un videojuego, perdemos la noción del tiempo. Horas pueden pasar volando sin que lo notemos. En esos casos, la mente distraída omite contar muchos de los latidos de su reloj interno. Así, el viejo refrán "el tiempo vuela cuando te diviertes" tiene una base psicológica real. Interesantemente, estas distorsiones suelen venir acompañadas por emociones. El aburrimiento y la tristeza enlentecen la experiencia temporal, mientras que la alegría y la sorpresa la aceleran. La relación entre emociones y tiempo es íntima, tanto influyen nuestras emociones en la percepción temporal como viceversa. Por ejemplo, la sensación de no tener tiempo suficiente puede generar estrés. Experimentos neurológicos lo confirman: las emociones intensas pueden expandir o contraer nuestro tiempo interno. En un experimento famoso, el neurocientífico David Eagleman hizo que voluntarios saltaran desde una plataforma alta cayendo en una red, provocándoles una inyección de adrenalina y temor controlado. Al preguntarles luego cuánto creían que había durado la caída, la mayoría estimó alrededor de 9 segundos cuando en realidad solo habían caído 3 segundos, o sea, percibieron el evento como 3 veces más largo de lo que fue. Este efecto se atribuye a que en situaciones de emergencia o riesgo, el cerebro opera a toda marcha, formando recuerdos extremadamente detallados. Al evocar esos momentos ricos en información, tenemos la impresión de que debieron durar más tiempo. Es como si el cerebro, en modo supervivencia, ralentizará el tiempo para capturar cada detalle, aunque en realidad lo que hace es almacenar más información por segundo, engañando luego a nuestra percepción retrospectiva. Otra faceta fascinante de la psicología temporal es cómo envejecemos sintiendo cambios en el flujo del tiempo. ¿Quién no ha escuchado o dicho que cada año pasa más rápido que el anterior? De niños, un verano parecía interminable; de adultos, a veces los meses parecen escurrirse de las manos. La ciencia ofrece explicaciones. En la infancia y juventud, tenemos multitud de experiencias nuevas y primeras veces: primer día de colegio, primera fiesta, aprender a andar en bici, viajes a lugares desconocidos. Cada experiencia novedosa es registrada con nitidez y genera muchos recuerdos, haciendo que al mirar atrás esos periodos se vean densos y largos. Pasaron tantas cosas. En cambio, al llegar a la edad adulta tendemos a caer en rutinas, con menos acontecimientos sorprendentes. Al repetir los mismos patrones cada día, el cerebro forma menos recuerdos distintivos. En retrospectiva, un año lleno de rutina deja menos marcas en la memoria, y por tanto se percibe más corto. Además, está la llamada teoría de la proporción. Para un niño de 5 años, un año es el 20% de toda su vida consciente, una porción enorme. Para alguien de 50, un año es solo el 2%.
Subjetivamente, cada año representa un trozo más pequeño del conjunto de la vida vivida, y por eso parece acelerar su paso. Esta comprensión no quita lo agridulce del asunto, suele haber nostalgia al darnos cuenta de cómo los días de la niñez parecían eternos en comparación con la fugacidad que sentimos ahora. La buena noticia es que, sabiendo esto, los psicólogos recomiendan buscar la novedad y variar la rutina incluso en la adultez para ralentizar la sensación del tiempo, viajar, aprender algo nuevo, conocer gente. Todo aquello que nos saque del piloto automático puede llenar nuestros días de más recuerdos y hacerlos subjetivamente más largos y satisfactorios. Finalmente, nuestros estados mentales alterados revelan también la elasticidad del tiempo. Ya mencionamos la meditación profunda, en la que minutos pueden sentirse como segundos o viceversa. Otro ejemplo son los sueños. En pocos minutos de sueño REM podemos experimentar secuencias que, al recordarlas, parecieran haber durado horas en el mundo onírico. O consideremos sustancias psicoactivas y ciertas condiciones neurológicas que pueden fragmentar la secuencia temporal o acelerarla. Todas estas observaciones refuerzan una idea crucial: la percepción del tiempo es una construcción activa del cerebro, no una lectura pasiva de un reloj cósmico. Como resultado, podemos aprender a manipular en cierta medida nuestra experiencia temporal. Técnicas de atención plena, mindfulness, por ejemplo, nos entrenan para vivir más en el presente y, paradójicamente, muchas personas reportan que al hacerlo sienten el tiempo con mayor amplitud. No porque éste se alargue físicamente, sino porque están más conscientes de cada momento. Al contrario, vivir distraídos o en constante anticipación puede hacer que los días y semanas se desvanezcan sin apenas registro. Conclusión, reflexiones finales y anticipación de la parte 4. Llegados a este punto, vemos al tiempo con otros ojos. Aquello que creíamos una corriente constante e inmutable resulta ser un mosaico complejo. Una parte proviene de la física del universo, otra de la actividad de nuestro cerebro. Otra de las historias que nos contamos para darle sentido a nuestra existencia. El tiempo lineal, tal como lo percibimos, aparece cada vez más como una ilusión útil, una especie de acuerdo entre nuestra mente y el mundo para poder funcionar en él. Esta realización despierta sentimientos mezclados. Por un lado, hay asombro y admiración: qué maravilla vivir atrapados en este eterno presente, creando el tiempo a cada instante. Por otro lado, hay cierta melancolía al intuir que los momentos felices que se fueron quizás siguen flotando en alguna región intemporal, inalcanzables para nosotros. O que el futuro que anhelamos tal vez ya existe y solo esperamos reencontrarnos con él. Somos, en palabras del poeta, hijos del tiempo, pero también parece que el tiempo es hijo de nosotros. Sin nuestras percepciones, sin cambio, no habría ni antes ni después. La física cuántica nos sugiere un universo donde el tiempo podría ser un subproducto de relaciones más fundamentales, y la psicología nos muestra que la mente puede doblar y estirar la experiencia temporal a su antojo. Así, la frontera entre realidad externa e interna se difumina. Quizá el flujo temporal que sentimos es una co-creación entre el cosmos y la conciencia. Tal vez, como insinúan algunos filósofos de la ciencia, el tiempo no esté separado de nosotros en absoluto, sino que es algo que surge de la manera en que interactuamos con el universo. Si eso es cierto, nuestro papel en la construcción de la realidad podría ser mucho más profundo de lo que imaginamos. También nos brinda un poder, el de apreciar el presente con más intención. Si pasado y futuro son ilusiones, o al menos distinciones borrosas, entonces el ahora cobra un valor infinitamente precioso. En última instancia, todo lo que tenemos es este instante fugaz que, paradójicamente, es lo único que siempre existe. Con este pensamiento los dejamos, invitándolos a contemplar su propia experiencia, cerrar los ojos y sentir el segundo presente, sin pasado que lo arrastre ni futuro que lo empuje. En esa quietud, tal vez vislumbremos por qué tantas tradiciones hablan de eternidad en el presente y por qué la idea del tiempo como ilusión fascina y sobrecoge a partes iguales. En la parte 4, continuaremos este viaje explorando la muerte del tiempo y qué queda más allá. ¿Qué significaría realmente la muerte del tiempo? Hablaremos de finales y eternidades, de la posible temporalidad más allá de nuestra comprensión y de cómo enfrentar la vida sabiendo que cada momento podría ser eterno. No te lo pierdas, será la conclusión de esta serie, donde cerraremos el círculo sobre qué hay más allá del tiempo tal como lo conocemos. Si te ha gustado este episodio, por favor no olvides suscribirte al canal, dejar un comentario con tus reflexiones y compartir el video con otros viajeros del tiempo, es decir, tus amigos. Tu apoyo significa mucho, puedes incluso invitarnos a un café a través de Buy Me a Coffee para ayudar a que este proyecto continúe.
Y únete a nuestra comunidad para seguir explorando juntos estos temas profundos. Gracias por ver y nos encontramos en el eterno presente de la próxima entrega.